business needs to keep moving, whether working together or apart. With Adobe Acrobat and Adobe Sign, working remote actually works. So that contracts get signed, loans get approved, and deals get done faster than ever before. From small businesses to global companies, business moves with Adobe. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les queremos agradecer de antemano que se hayan registrado para participar de este webinar que vamos a realizar en vivo, donde vamos a estar viendo toda la parte teórica, básicamente de Adobe Sign, desde el aspecto legal. Y para eso tenemos a nuestro invitado, Andrés Piesiorowski, del estudio Asociados y Piesiorowski, que digamos, quedamos en la mano de ellos como para, de alguna manera, asesorarnos sobre todo la terminología legal y los alcances de la firma electrónica y la firma digital. Conjuntamente con ello tenemos a Alejandro Braconi, que es nuestro preventa, ya que la sesión va a tener una parte teórica y una parte práctica, así que, como todos saben, la unidad de Adobe Sign, de alguna manera, empezó a fluir de una manera considerable. Por lo tanto, en cada uno de nuestros encuentros con nuestros clientes, hemos notado que se generan algunas inquietudes y algunas dudas sobre todo los alcances de la firma electrónica y firma digital y todo lo que tenga que ver con cómo llevamos la digitalización de las empresas de un modo fluido, digamos, básicamente. Así que bienvenido, Andrés. Mi nombre es Gerardo Carmo para todos. O sea, muchos de ustedes me conocen, otros no. Así que soy el gerente de la unidad de negocios de Adobe para Nexis Argentina, Uruguay y Paraguay. Desde ya, muchas gracias por la participación. Espero que se encuentren todos bien. Y Andrés, todo tuyo, el camino a recorrer. Perfecto. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que muy agradecido por la invitación y casi esto que termina siendo un convite a formar parte del equipo en todo eso que quizás necesitamos construir y evangelizar, como siempre digo en otras presentaciones, en esto que es la cultura digital y de qué manera tenemos que reconfigurar ciertos conceptos que nos vienen dando, que se vienen presentando en el ejercicio profesional, por lo menos, y en esto que es el intercambio documental, bien sea tanto de colegas o eventualmente de empresas. Así que bueno, vamos a arrancar directamente con la presentación. Bien, lo que les traigo acá para que ustedes puedan ver en definitiva es esto de, las comparaciones o las comparativas que se pueden dar entre la existencia de Adobe Sign en el contenido de la firma electrónica o la firma hológrafa electrónica. Así que vamos directamente con la presentación. Obviamente los que vamos a estar exponiendo en este caso en particular somos yo, quien les habla, Andrés Piesiorowski, quien también me pueden seguir a través de las redes o del propio canal de YouTube que gracias a la pandemia empezó a tener un montón de movimiento en donde compartimos también ciertos tips. Así que bueno, les entiendo que también les puede llegar a servir y de mucho el canal. Bien. Vamos entonces. Hoy vamos a ver firma electrónica versus firma digital y eventualmente esto de FOE, ¿no? La firma hológrafa electrónica, que sinceramente ha venido como un suspiro a solucionar esta gran problemática del aislamiento preventivo social y obligatorio, que como todos sabemos es imposible que cualquier abogado o cualquier empresa logre contactarse con sus clientes en donde toma muchísima fuerza la firma hológrafa electrónica. Bien, para arrancar, lo más importante y que debemos tener en cuenta es esto de el mundo de los átomos y el mundo de los bits. Bien, las características y la multioriginalidad. Lo importante de todo esto es saber que los documentos existen desde siempre, pero los documentos que nosotros con mayor normalidad utilizamos, pero tampoco legislativamente se le ha dedicado mucho tiempo, son los documentos papel. Sinceramente,
no se habla mucho de los documentos papel, no se le ha dado mucha importancia, pero la verdad es que un documento papel no tiene nada que ver con un documento digital o como aquí yo les traigo estos documentos digitales para tomarlos más como a modo genérico. Y como características particulares, encontramos que cualquier documento papel tiene una sola originalidad. Y por el contrario, aquellos documentos electrónicos nos traen otro desafío. Esto de hablar de los documentos que son multioriginales. ¿Por qué? Porque un documento digital, si yo le obtengo un hash, que el hash es, digamos, un cálculo aritmético que ya tiene y por más de que no se vea, es contenido dentro del documento digital, una vez que se envía a la cantidad de personas que sean, 1, 2, 3, 1000, 2000, va a ser multioriginal, ¿ok? Lo van a tener un montón de personas y va a ser original y va a ser igualmente válido que el primero, tanto como el último. Ahora, no pasa esto con los documentos papel. Los documentos papel necesariamente tienen una sola originalidad, hay uno solo, y si yo lo prendo fuego, se acaba ese documento, ¿sí? Y la mera tenencia del documento, o sea, la posesión de ese documento, genera una previsión, digamos, o por lo menos un pequeño entendimiento de quien lo tiene, lo posee, es eventualmente el titular. Bueno, con lo digital esto no pasa, por eso los conceptos, sinceramente, son totalmente diferentes. Bien, aquí lo que entonces yo les traigo es esto de comenzar a entender estos nuevos conceptos. Y como nuevos conceptos encontramos una clasificación básica, la verdad, que deberemos tener en cuenta para entender qué tipo de documentos son tales o cuales. Entonces, los documentos digitales claramente son aquellos documentos, aquí me voy a correr un poquitito, vamos a ver si nos podemos correr. Son estos documentos que eventualmente lo que nos resuelven son problemas propios, vamos a volver de nuevo, son problemas de una composición compleja, digo, visualizables en su entendimiento solo por medio de mecanismos de vista, ¿sí? En compatibilidad. Aunque bien pueden ser comprensibles a simple vista, ¿ok? O a simple vista por el ojo humano en su versión reducida, ¿sí? Esto es, supónganse, yo tengo un documento que bien puede ser responsive, que es lo que yo veo, pero detrás, en el backend de ese documento, hay un montón de información forense, ¿sí? Es información que está enriquecida. Por ejemplo, los smart contracts, ¿sí? Los smart contracts tienen un montón de información enriquecida detrás, son documentos digitales y sinceramente hasta incluso aplican y gatillan actividades de acuerdo a lo que suceda por medio de una condición. Después tenemos aquellos documentos que son documentos electrónicos, ¿sí? Aquellos conocidos como instrumentos que no contienen en sí mismos los enriquecimientos de un documento digital, ¿bien? Ni esas complejidades del documento digital. Esto es porque sinceramente no es necesario, ¿sí? Pero tienen un dato detrás y tienen metadata que también es importante y es legible, pero no con esa complejidad de un documento digital. Y por otro lado, lo que tenemos también son estos documentos compuestos, ¿sí? De bits, los documentos bitcitales, que bien pueden ser documentos estos digitales, electrónicos o hasta incluso estos documentos que, digamos, mal llamamos y mal les decimos digitalizados. Esos documentos digitalizados de los que nosotros estamos hablando son los que comúnmente escaneamos, ¿bien? Pero ¿qué pasa con esos documentos? Lo cierto es que esos documentos no tienen el enriquecimiento ni de los digitales ni de los bitcitales. Ahí me voy a desaparecer un poquito para que ustedes lo vean. ¿Ok? En todo esto, en estos tres tipos y clases de documentos, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno tiene diverso enriquecimiento datífero, ¿sí? En algunos tenemos mucha información y en otra poca o menos, y en otra ninguna, salvo que nosotros generemos dentro de ese documento la lectura a través de OCR, por ejemplo, de los datos que contiene, para que sea un documento un poquito más enriquecido, ¿bien? Entonces también, no solamente es el contenido datífero de cada uno de los documentos, sino la versatilidad predispuesta sobre una base de datos ordenadas o desordenadas, como puede ser en el caso un data lake, ¿sí?
¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros somos empresarios y tenemos una empresa en donde hay un montón de contratos y de golpe y porrazo en algún momento necesitamos tomar un dato o por lo menos ubicar un documento en particular o cierta palabra que se dijo en un documento, si yo ese documento lo tengo correctamente ordenado, bien, digitalizado y enriquecido al máximo, la posibilidad de indexar y obtener ese instrumento de manera rápida va a ser mucho mejor. Bien, por eso de aquí es claro que como base precisamos documentos electrónicos a digitales en lugar de documentos simplemente digitales para poder trabajar en lo que sería un data lake o un espacio de almacenamiento de datos. Bien, para continuar, entonces, ¿qué es firmar? ¿Sí? ¿Qué es firmar en todo esto? Bien, firmar en definitiva es confirmar términos preacordados o prefijados y analizados por las partes. ¿Ok? Si yo lo que quiero hacer es firmar, sinceramente es porque preexistió un acuerdo entre partes, preexistió un intercambio comunicacional. Bien puede ser a través de WhatsApp, bien puede ser a través de emails, bien puede ser a través de llamados telefónicos, lo que fuere. Pero todo ese acuerdo ya preexiste. La firma lo único que hace acá es venir a confirmar, ¿sí?, esos términos. ¿Y por qué? También pueden ser términos preacordados o prefijados y o analizados por las partes. Porque, como todos sabemos, existen diversos tipos de contratos. Contratos simplemente bilaterales, ¿sí?, en donde una parte con otra acuerdan los puntos y firma. Contratos yuxtapuestos, en donde lo típico son, por ejemplo, los documentos propios en estatutos o actas constitutivas de sociedades, en donde varios socios se terminan comprometiendo cruzadamente, y también aquellos contratos de adhesión propios de los términos y condiciones. Esos términos y condiciones que una empresa los tiene ya predispuestos y el cliente lo único que hace es leerlos, ¿sí?, leer los términos, comprender los términos o hasta incluso mandar a analizar los términos, darle clic y aceptar, firmar y aceptar. Lo que válidamente es entonces confirmar los términos que yo previamente he leído. Y esto de firmar se compone de varias cosas, ¿sí? ¿De qué? Del deal, del discernimiento, la intención y libertad del firmante. Bien. Acá en este mundo, digamos, tan veloz que nos toca vivir, obviamente quizás podemos decir que el discernimiento quizás es como muy veloz, muy apresurado. Muchas veces, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha venido hablando en ciertas barras que los clientes de abogados que deban contratar sus servicios de manera electrónica necesariamente deban pasar por cierta cantidad de clics, porque esos clics quitarían la posibilidad de que la actividad sea automática. Bien. Del mismo modo, por ejemplo, la existencia obligatoria de ciertos CAPTCHA que hacen ver que detrás de esa aceptación de los CAPTCHA, de esa vista de los CAPTCHAs, de imágenes, etcétera, hace entender que detrás de la aceptación o el discernimiento de intención y libertad hay una persona. Digamos, son pequeños tips para que los tengan presentes. Bien, hoy por hoy, de acuerdo al tiempo que nos toca vivir, sinceramente entiendo de manera súper humilde, pero que entiendo que el concepto de firma hológrafa debería ser un poquito reformado. Y ahí desaparezco para que lo vean bien. Entonces, hasta aquí quien habla de firma hológrafa en el mundo, digamos, de los átomos de papel y tinta, digámoslo de alguna manera, entienden como firma hológrafa esa firma que se impacta dentro de una hoja papel. Bien. Pero lo cierto es que la firma hológrafa hoy por hoy, año 2020 y lo que se viene, es una acción decisoria cerebral. O sea, yo decido con mi cerebro y lo traduzco con diversos movimientos musculares. Esos movimientos musculares que yo realizo cuando muevo mi mano. Bien. Y estos movimientos musculares pueden ser realizados mediante el uso de algún dispositivo, ¿sí?, encargado de desprender átomos de tinta, o sea, una lapicera, o eventualmente bits, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bits yo los desprendo cuando hago un movimiento en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces, entiendo sinceramente que debemos, digamos, volver a replantearnos esto del concepto de firma hológrafa, que en definitiva, sinceramente, lo trae
inserto. Lo que pasa es que quien seguramente escribió respecto de la firma hológrafa tampoco pensó que iba a pasar lo que nos está pasando. Y la necesidad también se traduce en un modo de validar este consentimiento, este discernimiento, intención y libertad respecto a un contrato. Así que vamos a reconfigurarnos. Ese es el convite. Bien, aquí tenemos entonces el punto. Firma digital versus firma electrónica. Bien. Firma electrónica es todo aquello que no es firma digital, como para arrancar con cierto concepto. Yo les digo que legislativamente quien decidió resolver que firma electrónica es todo aquello que no es firma digital es una definición muy simple, o digamos hasta incluso da cuenta que el legislador eventualmente no sabía ni conocía lo que iba a suceder y entendió que la terminología existía y le tenía que dar algún concepto. Y el concepto es por descarte. Bien. Y lo cierto que muchas veces nos podemos encontrar con ese concepto, pero me parece que también se queda corto, ¿sí? Y se queda corto porque en definitiva la ley de firma digital no es de estos tiempos, ¿sí? La ley de firma digital es del año 2001. Pasó un montón de agua abajo del puente. ¿Y qué es lo que dice el artículo 5 de la ley de firma electrónica, que es la que nos interesa a nosotros? Se entiende por firma electrónica el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación. Bien, y aquí esto de utilizado por el signatario como su medio de identificación nos abre un camino enorme sobre el concepto de validación y autenticación. Conceptos que entiendo que nadie hubiese pensado que existieran, que, por ejemplo, se reducen a esto de hacer una firma hológrafa en un dispositivo electrónico, se reduce eventualmente a loguearme en mi red social, lo que da cuenta de que soy el titular de esa red social. Lo que también nos invita, por ejemplo, a utilizar otros mecanismos de autenticación, como pueden ser biométricos o infinidad de posibilidades que existen en relación a validar la identidad, hasta incluso con una contraseña, obviamente, o una pregunta de seguridad o lo que fuere. Bien, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Fíjense, y ahí lo dijo, carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Es fácil decir esto, pero lo único que hace es colocar a la no firma digital como firma electrónica. Y cuando hablamos de que carezca de alguno de los requisitos legales, un requisito legal, por ejemplo, puede ser no tener terminado un expediente, ¿sí? En la ONTI, que es la autoridad emisora de los certificados de firma digital, en la Argentina por lo menos. En caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Y esto iba un poco sobre lo que era el subtítulo de la pregunta, la carga de la prueba. Fíjense cómo lo que nos invita a hacer la ley de firma digital es que quien viene a utilizar la firma, ¿sí?, ante un desconocimiento de la otra parte, corresponde, en este caso, acreditar la validez. O sea, yo invoco la firma y yo tengo que probar que esa firma es real si el otro se niega, ¿ok? Siempre y cuando el otro se niegue. Por eso el trabajo es importante hacerlo con otras cosas que tienen que ver no solo con la alquimia legislativa que tenemos que utilizar para darle forma a la herramienta, sino también con aquel contenido probatorio que es importante tener en cuenta. Bien, ¿y qué es entonces firma digital? La ley de firma digital dice en su artículo 2 que firma digital se entiende por firma digital el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante. Esto tiene que ver con el intercambio de validación de claves públicas y claves privadas. Bien, que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. Y cuando se refiere encontrándose esta bajo su absoluto control, lo que nos está diciendo es que un certificado de firma digital que yo tengo, por ejemplo, en mi token, bien, está bajo mi control. ¿Por qué? Porque lo tengo bajo mi posesión. Pero fíjense
sigue estando esto del concepto de posesión física, ¿no? Ahora bien, casos enormes hay en relación a que el control absoluto es un poco difícil de cumplir, ¿sí? Porque quien eventualmente tiene su contraseña mal cuidada, su token en un espacio público o lo deja enchufado todo el tiempo, lo que fuere, la verdad que no tendría absoluto control. Pero no importa, la ley refiere a esto y esto es obligación de la persona que tiene el certificado de firma digital. Y después dice, la firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Y acá les voy a decir algo. La última parte de este párrafo, esto y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma, se resuelve con lo que vimos en la parte inicial, que es el hash. Saber obtener un hash nos va a dar un número único de ese documento, ¿sí? Una combinación alfanumérica única, que si el documento no es adulterado, no fue adulterado por las partes, y aquí está la multioriginalidad con el mismo hash, me va a permitir, si yo le comunico esto al juez, cuál es el número de hash de ese documento, que la cadena de custodia de ese documento esté conservada. Así que tengan eso presente, el hash es uno de los tips para empezar a trabajar en todo lo que es firma digital y firma electrónica documental. Bien, los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán determinados por la autoridad de aplicación, ¿sí? En consonancia, me voy a desaparecer de nuevo, en consonancia con los estándares tecnológicos internacionales vigentes. ¿Ok? Ahí estamos. Y esto quiere decir, en definitiva, que los procedimientos, obviamente, son internacionales, el reconocimiento de la firma digital es internacional o debería ser internacional, pero no hasta tanto y en cuanto cada uno de los países vaya aceptando los convenios y reconocimientos recíprocos de la firma digital. O sea que, ojo, la firma digital tampoco es tan internacional como dice ser, sino que depende de los convenios internacionales. Así que otro punto más para la firma electrónica, porque eventualmente se basa en prueba y la prueba trasciende fronteras y acuerdos. Bien, y en este caso les traigo la alquimia legislativa y casi por ahí, a modo de chiste, es el momento en el cual nosotros nos ponemos a trabajar casi como si fuésemos químicos legislativos. ¿Okay? En este caso, el punto en particular tiene que ver con de qué manera nosotros, por ejemplo, presentamos un documento en la justicia. Bien. ¿Por qué traigo este ejemplo y no un contrato? El ejemplo lo traigo porque en un documento que un abogado debe firmar con un cliente, tiene que convencer directamente al primer implicado. ¿Que quién es este? Es el juez. Entonces, lo importante es lograr esa persuasión del juez en relación a toda la alquimia legislativa que existe en nuestro ordenamiento jurídico en la República Argentina para poder darle forma a la firma hológrafa electrónica per se y entender cuáles son los alcances y qué partes de los artículos son importantes o no para que detrás de esto existe un movimiento a ese pedido judicial que se hace. Así que fíjense, en lo particular nos encontramos con el escrito y en este escrito en particular que hemos desarrollado, el fundamento está dado sobre el artículo 10, 75, el nuevo 75, está claro, el 75 está reformado este año, el 287, el 288 y el 319 del Código Civil y Comercial. Sumado obviamente el artículo 5 de la Ley de Firma Digital que recién acabamos de ver. Dicho esto, vamos a arrancar con, digamos, el parate o el análisis artículo por artículo para ver cuál es el contenido interesante. Entonces, dentro del artículo 10, que fíjense es del año 2014, y esto se los digo porque tienen que tener en cuenta las legislaciones en qué año se fueron dictando y cuándo fueron apareciendo cada una de las herramientas con mayor o menor robustez, ¿sí? Hoy estamos hablando de Adobe Sign, que el grado de robustez que ha adquirido es altísimo, sinceramente es altísimo. Tiene muchísima información dentro y que después lo vamos a ver en la presentación. El artículo 10 habla sobre el abuso del derecho. Y aquí es súper importante entender que el juez, y vamos directamente al rojo marcado, que sería el tercer párrafo del artículo 10, que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Poniéndonos en contexto, el juez debe movilizar, el juez debe
investigar. El juez debe conocer sobre los instrumentos que existen en materia tecnológica para poder avanzar sobre las peticiones de las partes. Entonces, dicho esto, lo importante de lo que estamos tratando es que el juez no debe nunca no hacer nada. ¿Sí? No debe nunca negar o mantener esa situación jurídica abusiva o ese estado abusivo. Y hoy el estado abusivo, en el medio de una pandemia, siempre le va a convenir, bien digo, al demandado, porque no le va a interesar movilizar el proceso. ¿Ok? Y en estado de pandemia es el juez el que se tiene que poner las botas y salir de esa jurisdiccionalidad pasiva, ¿sí? Resolver e ir hacia adelante, movilizar el proceso. Entonces, un punto importante es, oiga, señor juez, si yo le estoy trayendo algo que usted no conoce, no diga no porque no. Siéntese, póngase a leer y veamos la solución y vea usted que verdaderamente le traigo algo que sirve, identifica las partes y no le quita ningún grado de legitimación al pedido. ¿Ok? Bien. Otro de los artículos, y como les decía recién, es el 75 del Código Civil y Comercial de la Nación, reformado ahora, ¿ok? Con la introducción del domicilio especial, el domicilio electrónico, que dice así: domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanen. ¿Bien? Recuerden que este artículo reformado sale por la modificación a la ley de alquileres, entonces es de recién, su motivación fue esa. Bien, pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Bien, ok, con esto les quiero decir que fíjense lo que están haciendo es generar un documento en el cual van a tener un domicilio electrónico, que bien puede ser el domicilio electrónico que van a utilizar dentro del propio contrato para que se realice la firma, y o eventualmente para posteriores notificaciones, con lo cual también es importante la sobrevida del contrato con esto, ¿ok? No solamente para la firma del contrato, sino para aquella sobrevida que le voy a dar al contrato. Y ahí es un punto importante para desarrollar bien esta cláusula, porque esta cláusula del domicilio electrónico a mí me da y conjuga otras herramientas notificatorias, como incluso también súper recomendado dentro de la cláusula de un documento que se firme con domicilio electrónico, es esto de prever que los cambios de los domicilios electrónicos sean comunicados por tal o cual medio, con lo cual también me voy a evitar que si estoy del otro lado con un incumplidor, no me cambie de domicilio electrónico todo el tiempo. ¿Bien? O sea, una cláusula, la verdad que sinceramente para desarrollar, y también obviamente invocar el 75, lógicamente por el uso del email para la firma hológrafa electrónica. Bien, otro de los artículos es el 287. Y el 287 habla de los instrumentos particulares o instrumentos privados. Y dice así: es del 2014, obviamente, todo este concepto de diversos tipos de documentos digitales no tiene tratamientos, y en el 287 y el 288 que vamos a ver, faltaría algo más, pero bueno, es lo que hay y lo que tenemos. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados, ¿ok? Si no están firmados, son instrumentos particulares. Si no lo están, se los denominan instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de la información. Fíjense cómo lo que trae el 287 nos dice, a ver, existen instrumentos particulares o instrumentos privados. Si están firmados, son privados. Si no lo están, o si en realidad la legislación considera que no lo están, los puedo probar por cualquier medio. O sea, súper amplia la posibilidad de probar. La verdad que a mí me alcanza con documento, porque todo lo electrónico es documento. Pero, sinceramente, me da un montón de pruebas, hechos, concatenaciones que van a sostener la fuerza del documento electrónico firmado con firma electrónica o con firma hológrafa electrónica. Bien, continuamos. El artículo 288 me viene a restringir un poquito, por eso nosotros siempre pensamos y charlamos sobre esto, que necesitaríamos un 287 bis, ¿sí? Porque parecería ser que en el 2014 nadie imaginó de la existencia de estos instrumentos como Adobe Sign. Entonces, artículo 288 del Código Civil y Comercial. Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Bien.
O sea, fíjense cómo mezcla firma y texto al cual corresponde. ¿Ok? Se los marco para que lo tengan presente. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Y esto está muy bueno, porque puede ser el nombre del firmante o un simple signo. Bien. Esto del signo es casi típico de los contratos americanos, en donde muchas veces uno firma un contrato y lo único que pone es sus dos iniciales. Bien. Algo que la verdad en la Argentina no se utiliza, pero en el mundo sí. Entonces nos está también por ahí abriendo la puerta a la firma hológrafa electrónica, pero no lo dice quizás con la fortaleza que nosotros querramos. Pero sí abre el juego y entiende que existen otros tipos de modos de firmar. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Bien, aquí claramente lo que tiene es un tratamiento de instrumentos generados por medios electrónicos y mezcla, ¿sí?, el requisito de la firma de una persona al quedar satisfecho si se utiliza una firma digital. Bien, o sea, es firma, perfecto. Lo otro también es firma, no deja de ser firma. Bien. Y asegura indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Eso hasta ahí no llega a componer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Fíjense, yo puedo tener un documento firmado por dos partes. Y si yo voy a la metadata de ese documento, me va a aparecer el autor. Y autor solamente voy a tener uno. Uno. Y quizás firmaron un montón de personas. Y no porque exista un solo autor, tecnológicamente hablando, el autor verdaderamente o los autores de un documento colaborativo deben ser uno. Porque los documentos y los contratos son colaborativos, a lo sumo hay coautoría. Y el 288 no me habla de coautoría. Así que aquí es otro punto que hace un poco agua, el 288, sobre la firma digital, la cual evidentemente está trabajada, pero no termina de satisfacer y termina mezclando lo que es firma con documento. ¿Bien? Porque la integridad del instrumento, en realidad, no tiene un solo autor. Puede tener varios. ¿Sí? O puede tener, hasta incluso el autor puede no haber firmado, que es lo que vamos a ver después. Entonces, ojo con el 288, pero es importante citarlo para ver, comprender, ver sus falencias y ver que efectivamente nos abre un juego, yo se los marco con violeta justamente con el color de Adobe Sign, respecto de esto de las posibilidades de insertar un signo en un documento generado por medio electrónico. Bien, continuamos. El otro importante, súper importante para resistir cualquier embate es el 319, ¿ok? Que habla sobre el valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado. ¿Ok? O sea, fíjense el contenido de lo sucedido y lo narrado y su congruencia. La precisión y claridad técnica del texto. Bien, aquí es donde yo les digo, carguen el documento de, por ejemplo, el email, el circuito de firma, el procedimiento, etc. Y los usos y prácticas del tráfico. Obviamente es un instrumento nuevo. Los usos y prácticas del tráfico se van a dar con la evangelización y las bonanzas que se empiecen a ver sobre la utilización de la firma hológrafa electrónica. Entonces, el 319 lo entiende, pero parecería ser que nos está diciendo que debe preexistir el uso y el tráfico y el éxito de este medio. ¿Ok? Por eso es un gran momento para evangelizar en esta cultura de digitalización. Las relaciones precedentes, en tanto y en cuanto relaciones precedentes entre las partes. Si se lo pongo en verde para analizar las relaciones precedentes, por ejemplo, en un intercambio de WhatsApp, ¿sí? Todos esos intercambios comunicacionales que existen en esta época datífera y de datos absolutos, es importante guardarlo, agendarlo, saber dónde está, ¿sí? No borrar la documentación generada o los intercambios generados previamente a la firma del contrato con las partes, ¿ok? Tratar de tener un repositorio o a lo sumo extraer esa prueba y conservarla para que después eventualmente ante un planteo negatorio, digamos, o de desconocimiento de la firma hológrafa electrónica, el trabajo nosotros ya lo tengamos hecho. ¿Bien? Así, ahí está el verdadero cuidado y resguardo, ¿sí? Cuando nosotros somos previsores, se produce la resistencia a la negatividad por la negatividad. Y como consiguiente, y la confiabilidad de los soportes utilizados. Ok, Adobe Sign. Y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Esos procedimientos técnicos que están detrás de la formación y la firma de ese documento.
Bien. Así que tenemos digamos, yo diría que todos los extremos cubiertos del 319 en relación a la utilización de la firma hológrafa electrónica, siempre y cuando, obviamente, seamos sujetos prolijos en la utilización, seamos personas que mínimamente en esta etapa de evangelización expliquemos qué hay detrás del procedimiento. Bien. Y finalmente, como parte de esta alquimia, el artículo 5º de la Ley de Firma Digital, bien, que dice qué es firma electrónica. Que volvimos sobre lo mismo, ¿sí? Se entiende por firma electrónica el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida, la firma electrónica corresponde a quien invoca acreditar su validez. Y ahí está toda esta carga probatoria que tenemos que nosotros elaborar en el marco del artículo 319. Así que esta es la alquimia necesaria para que nosotros movilicemos la utilización de los documentos electrónicos, contratos o eventualmente escritos, pero sinceramente son puntos que debemos tener en cuenta y artículos que debemos tener en cuenta. Otro de los puntos importantes, recién yo les acababa de mencionar, esto de evangelizar. Bien, también es importante educar en su uso. Sinceramente, nosotros en el estudio lo que hacemos es tener un video tutorial para explicarle a los clientes de qué manera se va a firmar. Entonces, previamente, después de haber convenido todos los términos del contrato, etcétera, les enviamos un video tutorial para que sepan cómo tienen que firmar. ¿Sí? Es una recreación de una firma, ¿ok? De un documento. Inmediatamente, o sea, en el propio documento también es importante como tip tener en cuenta esto de la descripción de los circuitos de firma, del circuito de firma. ¿Quién es el creador del documento? ¿Quién va a ser el primer sujeto en firmar? ¿Y de qué manera va a firmar? ¿Sí? Si va a ser poniendo su nombre y su apellido, poniendo su firma, colocando una imagen, validando a través de una red social, respondiendo a una pregunta de seguridad, colocando una contraseña, etc. Y, por último, la breve reseña del procedimiento. ¿Sí? A ver, esto de se va a crear a través de tal, va a ir a tal persona, lo va a firmar tal otra persona, etc. Y finalmente vamos a recibir el documento todos, una vez que se termine de firmar. ¿Ok? Entonces, esto explicarlo en el contrato para que más o menos se sepa qué es lo que va a pasar en el propio instrumento, también se sepa y lo sepa posterior el juez. ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó para la firma? ¿Sí? Son 2 o 3 cláusulas más que se deben sumar a los documentos que nosotros vayamos a hacer. Y por último, que en realidad, más que último, debería trazar absolutamente todos estos tips que yo les vengo contando, esto de tener contactos y botones de asistencia. Súper importante que quien esté a punto de tomar una decisión en la firma y se le haya, digamos, trabado la posibilidad, porque es la primera vez que lo utiliza, la verdad que es súper intuitivo, pero nos puede pasar, la vulnerabilidad tecnológica de la gente puede ir desde no desconocer nada, o sea, no desconocer nada y saber absolutamente todo lo tecnológico, o eventualmente una persona que va a utilizar su teléfono celular por primera vez y por única vez en su vida para realizar esa firma. Entonces, los botones de contacto de asistencia son súper importantes para que siempre la persona los tenga a mano y siempre nosotros podamos asistirlos. Así que este es otro punto súper importante como tip y transversal. Bien, esto ha sido todo en relación a la firma hológrafa electrónica y la firma digital, y ahora vamos a pasar directamente con Alejandro, porque vamos a mostrar de qué manera se realiza la suscripción de un documento. En este caso vamos a ver algo que en lo particular podríamos haberlo hecho solamente con firma hológrafa electrónica, pero sinceramente entiendo que esta es una solución tremenda, por ejemplo, para los mediadores que se vienen preguntando cómo firman con sus clientes, etc. Sobre todo estos mediadores que ejercen en un poder judicial que ya les otorga certificado de firma digital. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un gran cúmulo de personas que tienen firma digital, que son los profesionales, y otro cúmulo aún mayor, que son los justiciables, que solamente van a tener firma electrónica. ¿Ok? Así que, bueno, Ale, Bueno, vamos a hacer entonces un fake. perfecto. Bien, voy a compartir ahora la imagen con todos ustedes. Sí, bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enviar, ¿sí?, a firmar el documento que nos acaba de presentar Andrés con Adobe Sign. En esta oportunidad
yo voy a colaborarle, voy a trabajar como si fuera un asistente de él, utilizando justamente nuestra herramienta que es Adobe Sign, y vamos a solicitar justamente dos firmas. Una de ellas va a ser una firma electrónica y la otra va a ser una firma digital. Así que vamos a justamente a involucrar en el ejemplo a Gerardo y también lo vamos a involucrar a Andrés. Gerardo va a hacer una firma electrónica y Andrés va a hacer una firma digital. Como podemos ver, identificamos a los destinatarios a través del correo electrónico, pero podríamos aumentar la seguridad, esto de que hablaba Andrés también de la autenticación, de la identidad. Por ejemplo, ingresando, o sea, solicitándole al destinatario, al firmante, que ingrese una contraseña, que se loguee en redes sociales, enviarle un código de seguridad a su teléfono móvil o también pedir que inicie sus credenciales en el caso de que sea un usuario más de la herramienta, ¿sí? En esta oportunidad vamos a ingresar una contraseña para Gerardo. Él va a hacer una firma electrónica, entonces al no tener un certificado, estamos aumentando la identidad de la persona. Bien. Entonces, luego de fácilmente tener identificado a los firmantes, lo que vamos a hacer es ir a buscar el documento que Andrés generó para aplicarle las firmas sobre el mismo, ¿sí? Fácilmente lo adjuntamos dentro de Adobe Sign. Este documento está en un formato PDF, podría ser en un formato Word, en un Excel, una imagen, el formato en el que esté, no hay ningún tipo de problema. Después la solución lo va a convertir en un PDF, incluso puede ser más de uno. La plataforma permite adjuntar varios archivos a la vez, enviarlos a firmar todos juntos. En nuestro ejemplo solo vamos a seleccionar un archivo por un tema de que sea un poco más rápido el procesamiento y más simple nuestro ejemplo, pero tengan en cuenta que se pueden enviar varios documentos a la vez a firmar, ¿sí? Luego, muy importante, el tema del mensaje, esto que recién mencionaba Andrés, que la persona tiene que entender qué es lo que tiene que hacer con ese documento. Nosotros podríamos digitar el mensaje, escribirlo, y también podríamos facilitar la tarea de la persona ya teniendo cargado un mensaje, es decir, una plantilla del mensaje, en donde dice claramente, estimado cliente, por favor le solicitamos que acceda al documento y de estar conforme firme el mismo, atentamente, ¿sí? Entonces, de esta manera, la persona que recibe el correo ya fácilmente comprende qué es lo que tiene que hacer con el mismo. Entonces, vamos también a agregarle un título, ¿sí? Por ejemplo, firma de documentación, ¿ok? Bien, luego de que ya tenemos el archivo, el mensaje y los destinatarios, tenemos algunas opciones adicionales como aumentar la seguridad, es ingresando una contraseña, pero ahora sí en el documento, nada tiene que ver con la seguridad de la autenticación de la identidad. Podemos también aplicar una fecha límite de finalización, es decir, una fecha de caducidad, de vigencia. En el caso de que exista algún plazo hasta el cual se pueden firmar los documentos, e incluso si es importante, ¿sí? Lo que podemos hacer es aplicarle un recordatorio a aquellas personas que están demorando en firmarlo. Bien, en la siguiente pantalla, lo que vamos a hacer es indicar dónde deben de firmar cada una de estas personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar a Gerardo y vamos a indicar justamente en dónde debe de firmar y cómo lo debe hacer. En esta oportunidad vamos a utilizar una firma, como bien mencionábamos, electrónica para él. Y no solamente la firma, vamos a solicitarle que nos ingrese su nombre junto con su firma, ¿sí? Y en el caso de Andrés, como bien mencionábamos, vamos a solicitarle una firma digital y también vamos a solicitarle que nos aclare con su nombre, ¿sí? Entonces, muy fácilmente, perdón, me equivoqué, aquí vamos ahora sí con el nombre. Entonces, muy fácilmente ya estamos en condiciones de solicitar la firma de estas personas
en el documento que nos acaba de satisfacer de la necesidad de solicitud de firma hacia lo que nos mencionaba ahí Andrés, el juez, ¿sí? Así que iniciamos el proceso y ahora lo que va a hacer es enviar justamente un correo electrónico a la primera persona, que en este caso sería Gerardo. Una de las facilidades que tenemos del lado de Adobe Sign es hacerle seguimiento de todo el proceso. Algo muy importante es que la herramienta nos va a dar información totalmente actualizada del estatus. En el caso del aspecto jurídico, incluso tenemos la información exacta de cuándo la persona visualiza el documento y también de cuándo lo firma, que son dos estadios totalmente diferentes. El hecho de que lo vea, esa persona ya queda formalmente notificada de haber recibido el documento. Así que ahora lo dejamos con Gerardo, que nos va a mostrar cuál es su experiencia de una firma electrónica. Gerardo. Ahí es súper importante lo que recién destacaba Alejandro en relación a la recepción, porque sinceramente que nos dé un reporte de recepción de la comunicación, para nosotros los abogados, nos da, digamos, una prueba real del día y hora que se recibió el documento, y en razón de eso podemos empezar a contar plazos, ¿sí? Sinceramente podemos empezar a contar plazos, estos plazos que resultan súper importantes para el ejercicio del derecho. Alejandro, ya está realizada la firma. Ok, perfecto. Entonces, lo vamos a invitar a Andrés que también aplique su firma, si nos quiere también compartir En mi su caso, la pantalla. firma no va a ser una firma electrónica, sino va a ser una firma digital. Fíjense cómo me llega. Y casi como un tip gracioso le decimos a los clientes que siempre que reciban para firmar, lo que tienen que hacer es continuar los botones azules, ¿sí? Es muy simple, muy intuitivo, sin perjuicio de ello. Estaba dentro de los tips armar los videos tutoriales. Fíjense cómo le doy clic a revisar y firmar. Bien, ahí me pide eventualmente, como yo lo que estoy haciendo es insertar mi certificado de firma digital, me está pidiendo que me lo vea en la herramienta. Bien. Hay que cerrar la sesión antes, Vamos a Andy. cerrar. Sí, Vamos a cerrar aquí. sí, exactamente. A ver. Vamos a ver. Todo puede fallar, todo puede fallar. Bien. Lo que voy a hacer específicamente entonces es esto que ustedes van a ver aquí. Ahí está. Aparezco con el certificado de firma digital, lo inserto aquí. Bien. Y luego que se realiza la firma, fíjense, de manera local, termina generándose una comunicación con el documento. Y eventualmente después todos terminamos recibiendo una notificación de que el documento ha sido efectivamente suscripto por las partes. Ahí les voy a mostrar cómo se da esto. Y se va a poder revisar que el documento, habiendo sido firmado por ambos sujetos, recibimos efectivamente lo que ahí les voy a mostrar. Recibimos una notificación, bien, que hemos firmado. Esto lo recibe cada una de las partes. Lo que hacemos aquí es descargar el documento, en mi caso abrirlo de manera local, y vamos a revisar, vamos a ver que el documento ha sido finalmente suscripto
por ambos firmantes. Bien, y ahí conseguimos efectivamente que las firmas de cada uno, en este caso Gerardo de manera hológrafa y Andrés con su certificado de firma digital, haya suscrito el documento. Finalmente, ¿con qué nos encontramos? Con un reporte de auditoría. Esto que tenemos aquí al costadito es un reporte de auditoría. Cuando yo decido firmar el documento de manera hológrafa electrónica, el documento nos va a aparecer de manera continua. Y esto es lo importante. En este documento de auditoría nosotros lo que tenemos es un montón de información. Fíjense cómo tenemos eventualmente la fecha de firma, tenemos un ID de transacción, que este ID de transacción o este ID transaction lo podemos verificar y nos va a decir si verdaderamente existe, si utilizó o no se utilizó. Eventualmente, si queremos recuperarlo, ya la cuestión es más forense, es más compleja, no es algo que nos lleve directamente al contrato, ¿ok? Pero sí es digamos, un punto pivot de referencia probatoria excelente. Y eventualmente nos va diciendo el documento cuándo se envió, ¿sí? A través de qué email, a qué hora y con qué IP, cuándo, ¿sí? Se envió a la firma de quién, qué día y qué hora con la hora del meridiano de Greenwich, que esto nos hace tener una unicidad en el documento, o sea, cualquier sujeto que firme en cualquier parte del mundo no va a tener su hora local, sino va a tener la hora de Greenwich, que nos va también a servir muchísimo en lo que es prueba forense. Cuando eventualmente Gerardo lo ha visualizado, y este es el punto de la notificación de la persona, ¿ok? También con fecha y hora y en qué IP, ¿sí? Fue visto el documento o a través de qué IP temporal. Finalmente, cuándo ha introducido Gerardo su contraseña, cuándo lo ha firmado y cuándo el documento se me ha enviado a mí para introducir el certificado de firma digital. Y fíjense cómo tenemos un documento completado con ambas firmas. Las firmas de una persona que eventualmente no tiene certificado de firma digital y no por eso no lo hago llegar al derecho, ¿sí? O partícipe del ejercicio jurisdiccional, sino que en lugar de apartarlo y decirle, che, no tenés firma digital, sos la verdad que una persona con una vulnerabilidad tecnológica absoluta, yo como Estado te alejo aún más. No, eso no corresponde. Esta persona puede firmar con su teléfono celular que cualquier tiene en un campo donde esté, firma y se acaba, sin necesidad de un certificado de firma digital. Obviamente, aquí está el punto que tendrá que ver con moderar en qué tipo de documentos firmamos con certificado de firma digital y en qué otros firmamos con firma hológrafa electrónica. Que en el porcentaje de utilización de firmas, la utilización de firma hológrafa electrónica, les digo, debe estar en el orden del 80% de documentos que firmamos constantemente. No sé si más. Entonces, esta es más o menos la presentación de la herramienta. Entiendo que les va a ser de muchísima utilidad, sobre todo contarles esto de lo que Alejandro nos mostró, lo que Gerardo también nos mostró, en definitiva, termina siendo la herramienta en particular, pero aquí yo lo que intenté traerles un poco el contenido legislativo que es necesario, los pequeños tips que son necesarios implementar para la utilización de la herramienta y, en definitiva, lo robusta que es la herramienta en relación a la cantidad de información que nos da para resistir el artículo 319 de cualquier embate, tanto sea judicial o tanto sea de la contraria, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Tiene que ver con quién invoca la firma. Puedo ser el creador o puedo ser el receptor y no tener control sobre el documento. Pero fíjense cómo todos tenemos la información que necesitamos para eventualmente hacer valer el documento. Así que, Gerardo, me parece que esto ha sido todo. No sé si quieren pasar a la otra parte de preguntas. Bien, sí, hemos recibido varias preguntas, así que te paso a detallar algunas como para que la vayamos respondiendo entre todos. Vale, hay perfecto. Preguntas para Alejandro, hay preguntas para Andrés. Bien. Así que, bien, empecemos. Vamos. Hay una para Andrés. ¿Cómo se defiende en caso de desconectarse la firma electrónica? Bien. En el caso de desconocerse la firma electrónica en la justicia, el modo de probarse esto tiene que ver con lo que yo les comentaba inicialmente. Generar toda la base de datos necesaria que ustedes eventualmente van a tener que tener predispuesta ante la resistencia de alguien que quiera ir en contra del documento.
El documento, por el procedimiento, la tecnología que tiene, es lo suficientemente robusto. Pero como estamos en una etapa en la cual los jueces van empezando a entender qué robustez tiene esta herramienta, porque sinceramente no todas las herramientas de firma electrónica tienen esta robustez, vamos a ir esto de educando también a los jueces para que sepan lo fuerte que es, y también a la contraria, que tampoco el negar por negar no tenga ninguna consecuencia, ¿sí? El negar por negar debe tener consecuencias. Entonces, súper importante esto de contener y resguardar toda la información previa a la suscripción del documento para resistirla ante un embate de la contraria. Esto es a través del artículo 319. Sumarle a eso también dentro del documento, contar los procedimientos, cómo es el procedimiento de firma, y eventualmente saber que lo importante de todo esto es el contexto efectivamente de la prueba. O sea, la prueba es lo importante para resistir cualquier embate de la contraria. Y en ese caso, lo que les digo es, trabajen la prueba antes de que la prueba la necesiten, ¿sí? Esa es la recomendación. La tarea preventiva, ¿sí? De previsión que hay que hacer en la documental, que se genere como prueba. Así que bueno, me parece que ahí respondemos un poco esa pregunta. Ok, vamos a la próxima. Andrés, ¿puede describir el marco legal de cada una de las firmas y su validez en instrumentos legales? Bien, en definitiva lo que acabamos de ver es el contenido que le va a dar la validez de los instrumentos legales. O sea, fíjense cómo eventualmente, es lo que yo les decía, si nosotros vamos a moderar el tipo de documento que vamos a firmar, claramente aquella legislación que termine exigiendo una escritura pública, por ejemplo, fíjense cómo también entiende su, digamos, su complementariedad con la utilización de la firma digital. Ahora, si vamos a utilizar otro documento que es más de la diaria, de impulso, con datos, etcétera, la firma electrónica es la decisión que debemos tomar. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos también esto de la comparativa en el tipo de legislación que nos obliga a utilizar firma a través de un instrumento público o con mayores validaciones de identidad, qué tipo de herramienta utilizar. Por otro lado, cuando hablamos de qué legislación utilizar, es la que hablamos recién, ¿sí? El artículo 287 del Código Civil y Comercial, el 288, el 75 del Código Civil y Comercial, el artículo 5 de la Ley de Firma Digital, y también obviamente el artículo 319, que es lo que nos va a proyectar a nosotros sobre ser prolijos en el modo de llevar adelante la resistencia a la negativa por la negativa, en definitiva. Perfecto. Vamos a la próxima. Ahí tenemos una para Alejandro. Alejandro, ¿cómo puedo hacer el seguimiento de mis documentos? Bien. El seguimiento de los documentos se puede hacer directamente desde Adobe Sign. Algo estuvimos mostrando también en la presentación. Hay una sección muy interesante que se llama Gestionar, en el cual justamente lo que hacemos es hacerle el seguimiento de los documentos. Tenemos la información del mismo en tiempo real. La plataforma nos ofrece todo lo que necesitamos para justamente hacerle lo que nos están preguntando, el seguimiento al documento. Mucha de la información que al final del proceso obtenemos en el informe de auditoría, como por ejemplo la fecha y la hora de cada una de las actividades de este proceso, también se pueden visualizar en esta sección de hacer seguimiento. Podemos llevar a cabo distintas acciones, además de hacer seguimiento, como por ejemplo aplicar recordatorios a aquellas personas que están demorando en firmar, que nos van a facilitar en términos de agilidad del proceso en sí. Así que con Adobe Sign podemos hacer seguimientos en tiempos reales de una forma muy profesional. Buenísimo, Alejandro, muy clarito. Tenemos más preguntas. Bien, una para Andrés. ¿La firma electrónica está aprobada en escritos judiciales? Absolutamente aprobada está. Tan aprobada que les cuento qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros llevamos adelante un montón de procesos judiciales, desde procesos simples como divorcios o hasta incluso más complejos como amparos, que a la semana de la disposición de aislamiento preventivo obligatorio estábamos haciendo nuestro primer amparo. Y ese amparo fue 100%, pero 100% remoto, 100% digital, no hubo papel, no hubo átomo, ¿sí? Y logramos que
que una niña tenga su cobertura médica y su operación de urgencia cubierta. Así que fíjense las bondades que hay detrás de todo esto. La verdad que es increíble pensar que una herramienta por ahí tecnológica, hasta incluso el propio ingeniero que lo debe haber creado, no llega a imaginarse, ¿sí? Ayudar a una niña en el medio de una pandemia que necesitaba una operación urgente. Así que esas son las bondades y ese es el nivel de aprobación jurídico que tiene la firma hológrafa electrónica. Obviamente esto depende de los tipos de jueces también, ¿sí? Pero claramente ya hay pruebas, pero sobradas pruebas de que la firma hológrafa electrónica es aceptada en la justicia. Buenísimo. Bien, tengo otra para Andrés. Andrés, te están dando. No, me están dando. ¿Está autorizado para el gobierno la firma digital? O sea, todos los entes de gobierno están utilizando este tipo de firma. A ver, la firma electrónica no, pero la firma digital en particular sí, pero depende de lo que yo les había contado anteriormente. O sea, cualquiera que presente un documento con firma digital en cualquier organismo, el organismo no debería rechazarlo. Eventualmente, la firma digital lo que tiene es esto de las restricciones. Si bien tiene procedimientos internacionales para su aprobación, uso, etc., no trasciende fronteras hasta tanto cada uno de los países firme un convenio. Por otro lado, que la Argentina lo firmó, por ejemplo, con Chile. O sea, hoy tendríamos una firma digital válida en la República Argentina y con Chile, pero el resto del mundo no. Entonces, pensar que del otro lado tenemos la firma hológrafa electrónica o la firma electrónica con una validez superior, que no necesita de un acuerdo para que tenga validez, sino en la propia prueba, es la prueba de internacionalización del uso, me parece que ahí está el juego bastante claro de la lejanía o del efecto, digamos, que podemos tener, del efecto remoto que podemos tener con la utilización de la firma electrónica. Perfecto, clarísimo. ¿Hay más preguntas? Bien, una para Alejandro. ¿Es posible aplicar firma digital y firma electrónica en un mismo documento? Sí, creo que eso lo vimos. Bien, justamente hicimos ese mismo caso porque es una de las preguntas que suelen aparecer, incluso aparecen, ¿sí? Como se puede ver. Es muy sencillo con Adobe Sign solicitar firmas, tanto electrónicas o digitales, incluso lo hemos mostrado. Y queríamos hacer justamente este ejemplo, ¿no? Mostrar cómo es posible a una persona en el mismo documento solicitar una firma electrónica y a otra una firma digital sin ningún tipo de inconvenientes. La plataforma lo soporta perfectamente y demuestra a través de su informe de auditoría cómo cada una de ellas aplicó sus diferentes firmas. Así que absolutamente la respuesta es que sí. Totalmente. Okay, muchas gracias, Alejandro. Hay una más para Andrés. ¿Qué diferencia hay entre firma electrónica y firma digital? ¿Sirven ambas ante la ley? Bueno, eso es más o menos lo que estuvimos hablando exactamente. En el transcurso. No hay más preguntas por el momento. Ahora yo tengo una pregunta para Andrés. Andrés, ¿qué fue? De alguna manera, ustedes decidieron como estudio trabajar con Adobe Sign. ¿Qué fue lo que te dio a decidirte por Adobe Sign, básicamente? ¿Y qué le encontraste a nivel beneficios en relación a, supongo que habrás evaluado en muchas oportunidades todas las herramientas que hay de firma electrónica y firma digital? Quería entender qué es lo que te llevó a vos a decidirte por Adobe Sign. Bien. Mi experiencia ha sido por ahí un poco rara de contar, pero en definitiva el estudio está conectado con lo que es digitalización de hace un montón de tiempo, hace más de 10, 12 años, así que esto de la cultura de la digitalización la tenemos metida en el cuerpo. Hay millones de cosas que demuestran eso, pero en definitiva la verdad es que la termino conociendo a través de una expo, una expo de tecnología que fui a Chicago, de abogados, que nada, vemos un montón de ejemplos de tecnología a utilizar en el ejercicio profesional, la verdad que es excelente. La expo es el ABA Tech Show, y a raíz de ahí la conozco. Y después de conocerla, porque la verdad no terminaba siendo una necesidad, comenzamos sí a ver la necesidad, porque empezamos a tener clientes que eran o transnacionales o eventualmente eran clientes que estaban muy ocupados y esto de conseguir la firma del cliente o ir atrás de la firma del cliente era muy complejo.
Entonces empezamos a verlo desde ese lado. O sea que es un conocimiento prepandémico, no es netamente en pandemia que nosotros conocemos la firma electrónica de Adobe Sign. Así que ahí le incorporamos de lleno. Los beneficios que tiene son claros, en definitiva, claros desde la práctica, pero después, obviamente, con todo esto que digamos yo les terminé mostrando hoy, los beneficios son claros en relación a la robustez de la cantidad de información probática que uno reúne para resistir cualquier desconocimiento de la firma. Entonces, lo que en definitiva me dio la necesidad de decidir Adobe Sign es esto, porque por ahí conozco otros tipos de aplicaciones, pero no nos da el reporte y el sistema de auditoría continuo que sí tiene Adobe Sign. Adobe Sign termina resolviendo eso muchísimo más fuerte. Es más, justamente el punto que contaba Alejandro, que este es de la notificación que te había hecho a vos, Gerardo, lo utilizamos dentro de un amparo. O sea, llevamos un amparo y uno de los requisitos es notificar a la contraria previamente con un pronto despacho y ver cómo la contraria no responde. Bueno, al juez le mostramos claramente que le habíamos notificado, le habíamos mostrado el reporte de auditoría que decía que lo había visto, pero no le había contestado, obviamente. Y esa fue la prueba que tuvo en cuenta el juez para decir, bueno, desde acá se cuenta el plazo porque efectivamente la obra social vio la intimación, pero no la contestó. Así que fíjense cómo no es solo la firma, sino el reporte de auditoría, lo robusto que es la información que da a modo de prueba, ¿sí? Porque la verdad en la justicia lo que comúnmente se utiliza para notificar a una y otra persona es enviar una carta de documento, que quede constancia de la recepción, etc. Hoy se van abriendo muchísimos campos notificatorios. Uno es este, otro es la notificación por WhatsApp, otro es las notificaciones que eventualmente se pueden hacer por edictos. Algunos jueces han implementado, como Rodrigo Bionda, por ejemplo, en Azul ha implementado la notificación a través de Twitter, ¿sí? Se notifican a través de redes sociales. Así que fíjense todo lo nuevo que estábamos viviendo en relación a algo que la herramienta te lo da, ¿sí? Desde la firma hasta la notificación. Eso un contrato no lo tiene, por ejemplo. Perfecto. Bien, creo que esto ha sido todo por hoy. Nada, Andrés, nada más que agradecerte por el desarrollo de tu exposición. La verdad que quedaron un montón de puntos muy claros en relación a todas las consultas que nosotros vamos teniendo de nuestros clientes. A todos los que están del otro lado, también muchas gracias por su participación. Tengan en cuenta que nosotros, como unidad de Adobe, estamos para ayudarlos en todo lo que sea necesario y que cuando se plantean este tipo de cuestiones, los clientes tienen que tener muy en claro que nosotros ofrecemos el medio para realizar las firmas electrónicas y digitales y no somos, digamos, los referentes legales. Ahí ya tienen que empezar a interactuar los departamentos legales para dar los alcances de las firmas, tanto electrónica como digital, como también la digitalización de documentos, y es siempre tener bueno un referente en la industria, digamos, básicamente, y nosotros hemos optado por el estudio de Andrés Piesiorowski. Así que, Andrés, nada más que agradecerte en esto. Lo que sí le vamos a pedir a todos, Alejandro, obviamente, muchas gracias por toda tu parte técnica. La dinámica del día a día nos hace que estemos trabajando todo el tiempo en conjunto. Así que nada más que decirles. Les vamos a poner una encuesta, así que para que nos califiquen de alguna manera y qué les pareció esta presentación. Así que ahí tienen el código QR. Les pedimos que los tomen con sus teléfonos para poder que nos lleguen esta encuesta, respondan la encuesta, y así vamos viendo cómo vamos mejorando nuestra calidad de live que vamos a ir haciendo en relación a todo lo que tenga que ver con Adobe. Así que desde ya, muchas gracias a todos por su participación. Espero que se encuentren bien, tanto ustedes como su familia, y estamos en contacto para lo que necesiten por todos los medios habituales. Andrés, tus últimas palabras. Bárbaro. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que, nada, un honor formar parte de este webinar, abierto a todas las consultas que precisen los clientes, los potenciales clientes, los colegas, quienes sean, quienes me conocen saben que, nada, soy muy accesible en relación a las consultas, así que
libertad absoluta. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, que van a ver un montón de herramientas relacionadas con esto, y la verdad que día a día tratamos de incorporar una tras otra. Así que ya está, saben que aquí existe digamos, una colaboración, una alianza generada que me parece que va a resolver, o va a intentar resolver por lo menos de manera integral, todas esas consultas de los clientes. Muchas gracias. Alejandro, tus últimas palabras. Bueno, primero, gracias por la participación, Andrés, gracias por el espacio. De nuestro lado, como bien mencionó Gerardo, estamos abiertos a escucharlos. Un poquito más de la parte tecnológica los podemos asesorar, la parte legal la dejamos con Andrés, que es el experto, pero todo lo que necesiten conocer sobre la herramienta, por ejemplo, ahí Edith estuvo haciendo una consulta sobre en el canal de YouTube, en donde podríamos ir a buscar los archivos para incorporarlos a Adobe Sign y firmar. Bueno, se pueden ir a buscarlos en las computadoras, en almacenamientos en la nube, como puede ser OneDrive, Dropbox, Dropbox, tener plantillas precargadas. Hay muchísimas opciones, así que todas las consultas relacionadas a la plataforma, al licenciamiento, a cómo se adquieren, también estamos para ayudarlos. Ok, muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro para seguir hablando más de la parte legal y de Adobe Sign y de Acrobat y de todo lo que referente a Adobe. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau, chau. I need Dave's signature on this by 5. Where is he? En route from London. On a plane? No, on a bird. Is that Eric? Coffee. Stop chasing signatures. There's a better way to sign. Dave needs to sign this contract right now. Where is he? The 27th floor executive suite. I don't have access to that floor. That's your problem. Dave! Hey! Dave! Out here! Dave, you gotta sign this! Sharon said you gotta sign this, Dave! Hey! Dave! Stop chasing signatures. There's a better way to sign. I'm gonna get fired!